temprano en la mañana cuando están haciendo su visita médica y los residentes y los internos estén describiendo a sus pacientes, ustedes siempre van a escuchar cuando pasan por la parte cardíaca decir corazón rítmico, normofonético, sin ruidos sobreagregados. Y eso es mentira. Estadísticamente hay un gran porcentaje de pacientes que por lo menos deberían tener arritmias, un corazón arrítmico, y mucho más en nuestro país tercermundista que los índices de fiebre reumática todavía son altos, enfermedad de Chagas también. Entonces, por lo menos deberíamos poder encontrar los ritmos irregulares del corazón y no pasarlo así desapercibido. Entonces, para esto hay que estudiar bastante la semiología cardíaca. Es un tema, como les digo, un poco complicado, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Entonces, en el protocolo lo que vamos a ver hoy, síntomas y signos, muy importante empezar siempre con esto, aunque siempre les repito, ustedes en su examen no describan los signos y síntomas porque no les va a alcanzar el tiempo para nada. Solo mencionen que he preguntado signos y síntomas y se pasan a la parte del examen físico. Siempre les repito eso. Entonces vamos a ver solo la inspección, la pasiva, con forma, tamaño y simetría, las características de la piel, aunque voy a pasar esto a grosso modo muy rápido porque simplemente se continúa con la inspección de tórax. Y lo hacemos, como les digo, enfocado al área cardíaca, digámoslo así. ¿Ok? Entonces solo les voy a dar puntos importantes acá. En la parte activa ya propiamente de corazón, esto es muy importante, los latidos. Los latidos principales, el supraesternal, el del segundo espacio intercostal, el choque de la punta, que es quizá donde más énfasis vamos a poner, que ustedes sí o sí deben dominar, y el latido epigástrico. Depende de la bibliografía que revisen, sobre todo en Argente, que creo que es el libro que más se maneja. Hay varios tipos de latidos. Latidos fijos, y de otros tipos también, pero los que les voy a mencionar son los más importantes, ¿ok? Entonces, empezamos con la anamnesis y qué puntos deberían tomar en cuenta, sobre todo en un paciente para hacerle su examen cardiovascular. Empezamos por la edad y el sexo, sobre todo en pacientes de edad avanzada, adultos mayores, varones que tienen el índice más alto de enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, infartos de miocardio. Y si nos vamos hacia el otro extremo de la vida, mientras más temprano hayan a ustedes a un paciente con anormalidades cardiovasculares, entonces se tratará de malformaciones congénitas. Pero vamos a hacer un excepto que se los voy a recalcar en hábitos más rápido. Bien, en las comorbilidades es muy importante que ustedes tomen en cuenta esas enfermedades que normalmente afectan al corazón, como ser la hipertensión arterial, que a la larga va a condicionar si el paciente no está bien tratado o si no recibe tratamiento, a una hipertrofia del ventrículo derecho, las dislipidemias, obesidad y la diabetes mellitus, que aumentan las enfermedades cardiovasculares por la aterosclerosis de los vasos, el síndrome metabólico como tal, y la insuficiencia cardíaca que ustedes deben caracterizar. Si es una insuficiencia cardíaca izquierda, si es derecha, si es de volumen de eyección conservado, disminuido, si es de alto o de bajo gasto, porque depende de eso las manifestaciones que nosotros vayamos a encontrar. El riesgo laboral se refiere más que todo al estrés laboral, sobre todo, tristemente, en profesionales de la salud, muy alto en médicos. Los médicos tienen el índice más alto de infartos de miocardio por el estrés al que están sujetos todos los días. Y también podemos mencionar acá a los atletas, las famosas muertes súbitas que siempre salen en los noticieros, y es porque los atletas tienen una compensación anatómica, fisiológica, que les hace hacer llevar mejor, digamos, el mayor trabajo físico que tienen ellos, pero los condiciona a arritmias cardíacas. Y esto normalmente, si no se trata, si no son llevados por médicos
médicos de ejercicio, así, bien, entonces puede llevarles a muerte súbita. La procedencia en nuestro país muy importante, países tercermundistas, como les decía, los índices de fiebre reumática que condicionan a anormalidades vasculares todavía es bastante alto, y la enfermedad de Chagas, provincias como Punata, Clisa, Aikile, Misque, súper endémicas de Chagas. La historia familiar, por supuesto, no solo de enfermedad cardiovascular como tal, como malformidades valvulares, infartos de miocardio, también tienen que buscar historia de estas enfermedades, porque indirectamente afectan al corazón. Y en hábitos, si su paciente es sedentario o malos hábitos alimenticios, cigarrillo, drogas, y aquí hacemos el excepto de la edad. Ustedes normalmente van a escuchar decir que, digamos, viene un paciente joven con dolor precordial, lo más probable es que no sea un infarto de miocardio, porque esto es típico en pacientes de edad avanzada, sobre todo los varones. Pero si su paciente es consumidor de drogas, sobre todo las anfetaminas como la cocaína, no pueden descartar un infarto de miocardio. Por muy joven que sea, no sé, 20 años, digamos, si tienen antecedentes de drogas, entonces, muy probablemente, en realidad, sí se trate de infarto de miocardio. Bien, empezando con los síntomas y signos, el principal y el que ustedes deben saber reconocer a simple vista, digámoslo así, es el dolor precordial típico, ¿ok? Opresivo, de inicio súbito, asociado a esfuerzos físicos. Esto es importante, mal localizado, que se irradia al brazo izquierdo, cuello, mandíbula, asociado a diaforesis y sensación inminente de muerte. A esto se le denomina signo de Levin. Y es una imagen, un paciente como la que ustedes ven acá, preocupado, ansioso, irritable, que cree que se va a morir, y tú le preguntas, ¿dónde le duele? Si el paciente no sabe describir bien su dolor, preocúpate. Porque si tú le dices, y señor, ¿dónde le duele? Si él localiza bien el dolor, probablemente no sea un infarto de miocardio. La pregunta que le hacían en la clase al doctor sobre el signo de Tietze, que es causada por una condritis costal, y también da un dolor retroesternal que puede ser de gran magnitud, digamos, pero se puede localizar y aumenta la palpación. Y hay otros tipos de patologías, como por ejemplo un derrame pleural, o una neumonía que da una puntada de costado justo al lado izquierdo, pero se pueden localizar, ¿ok? Tienen que saber diferenciar muy bien esto. Y hay un excepto, el paciente anciano y el paciente diabético, porque la diabetes causa una muerte progresiva de las terminales nerviosas, y en los pacientes diabéticos el infarto normalmente es silente, o sea, no sienten casi dolor, lo refieren normalmente como un dolor de gastritis, de úlcera, un dolor en la boca del estómago. Y si te viene un paciente con esas características, con historia de diabetes y un dolor fuerte en el epigastrio, entonces tienes que descartar infarto de miocardio antes de pensar en lo común, reflujo gastroesofágico, gastritis, úlceras. Las palpitaciones, que es la sensación anormal y desagradable de los latidos cardíacos, que normalmente, como sabemos, no los sentimos, que se da paroxísticamente, digamos, por arritmias cardíacas, y el paciente te refiere que siente golpes en el pecho o sienten como si el corazón se les volcara así de pronto, las famosas extrasístoles cardíacas. Y aquí hay algo importante que recalcar, y es que las manifestaciones cardíacas normalmente son tardías, ¿ok? El corazón, cuando tiene alguna patología, suele compensar bastante bien durante largos años, tiene un periodo de latencia, y cuando el paciente ya manifiesta síntomas, es una enfermedad cardiovascular avanzada. La fatiga, que es la sensación de cansancio, somnolencia, aumento de la sensación de sueño, pero ojo aquí, chicos, que interfiere con las actividades cotidianas de tu paciente. O sea que él tiene que parar lo que está haciendo, descansar un momento para poder seguir. A eso se lo denomina fatiga. Normalmente está producida por la hipoxia tisular sostenida por este corazón insuficiente que no bombea bien. Esto condiciona la hipoxia de los tejidos periféricos, que aumentan la producción de ácido láctico, y esto les da la sensación
de pesadez clásica en las extremidades y que se cansan rápido al hacer cualquier tipo de actividad. El edema vespertino, muy importante, tienen que saber reconocer del edema de origen renal, que es matutino en la mañana, el edema vespertino al final del día en áreas declives del cuerpo, y es caliente con signo de Godet. Importante, chicos, que ustedes hagan el signo de Godet, porque hay otros tipos de edema, como por ejemplo el edema mixomatoso del paciente hipotiroideo, que se ve así, como ustedes ven, un paciente edematoso, pero no deja signo de la fobia. Tú presionas y el paciente no deja este clásico huequito. Entonces, ustedes para caracterizarlo le hacen el signo de Godet, presionan sobre una superficie sólida, por ejemplo aquí en el borde anterior de la tibia, en el dorso del pie, presionan y se caracteriza por dos parámetros: la profundidad y el tiempo. Depende de la profundidad con la que dejes la huella y el tiempo que dura, ustedes la van a caracterizar de 1, 2, 3, 4 cruces o de primer a cuarto grado. Y como les decía, viene en áreas declives y hay que tomar muy en cuenta a los pacientes que están en decúbito dorsal, porque su edema no se va a manifestar en las piernas, porque están echados. Entonces lo hacemos en el sacro. Presionamos en el sacro y con las dos características que les había mencionado, lo caracterizamos. ¿De qué grado? De 1 al 4. Y algo muy importante que tienen que tomar en cuenta también cuando lo hagan en las piernas, es que este signo de la fobia debe ser bilateral, ¿ok? Tiene que afectar ambas extremidades, porque si solo está presente en una, entonces estaremos muy posiblemente frente a una trombosis venosa profunda por presencia de varices y no sea de origen cardíaco. Entonces, debe ser un edema caliente con signo de la fobia bilateral de áreas declives vespertino. Clásica pregunta de examen. Bien, la disnea, que es la sensación desagradable de falta de aire, que va de grado 1 a grado 4. El grado 1, una disnea de grandes esfuerzos. El grado 2, esfuerzos medios, como pueden ser subir y bajar gradas, normalmente entre 2 a 3 pisos. El grado 3, a esfuerzos leves, como vestir, hablar, caminar simplemente. Y el grado 4, chicos, la disnea de reposo, que ustedes deben saber reconocer la posición ortopneica. Como ustedes ven acá, el paciente que necesita sentarse para poder respirar mejor. Entonces, si estaríamos hablando de patología cardíaca, porque la disnea, les dije en la anterior clase, no es propia de patología cardíaca, puede ser también de origen pulmonar. Pero si estuviéramos hablando de patología cardíaca, un paciente con esta posición ortopneica, ustedes estarían enfrente de una insuficiencia cardíaca izquierda descompensada y su paciente tiene edema de pulmón. Entonces, importante, su paciente va a estar en distrés respiratorio agudo. Y también recordarles que la disnea puede ser síntoma o signo, ¿ok? Se convierte en signo. ¿Y qué deben buscar ustedes? Aleteo nasal, cianosis peribucal, tiraje, que es la retracción de los espacios supraclaviculares a la inspiración del paciente. Puede ser también subcostal, presencia de respiración paradojal. Entonces, su paciente va a estar en franco distrés respiratorio y ustedes tienen que tomar las medidas necesarias para eso. Cuando un síntoma se convierte en signo. La cianosis, que es la coloración azulada de la piel, cuando hablamos de patología cardíaca, estamos hablando de cianosis central, ¿ok? Que afecta piel, mucosas. Esta es caliente y mejora con el oxígeno, ¿ok? Mejora con el oxígeno. Muy diferente de la cianosis periférica, que ya sabemos que es causada por origen vascular, por vasoconstricción vascular o trombosis vascular. Y esta es una cianosis fría y cuando yo le aplico oxígeno, esta no mejora. ¿Ok? Origen vascular, origen cardíaco o pulmonar. Y esa es la definición cualitativa. La cuantitativa es la concentración de hemoglobina mayor a 5 gramos por decilitro. Muy preguntado.
Otros signos y síntomas que podemos encontrar en nuestro paciente, la ingurgitación yugular. Para esto, ustedes ya saben cómo yo evalúo el cuello de mi paciente. El comportamiento de la vena yugular, que si está parada se colapsa totalmente, si está echada se ingurgita completamente, y si está en posición semifolle, tendría que estar ingurgitada simplemente hasta el primer tercio. ¿Ok? Entonces, con estos parámetros, yo evalúo a mi paciente y me doy cuenta si este tiene o no ingurgitación yugular, que puede estar causada por estenosis de la válvula pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, estenosis de la válvula tricuspidia, o un taponamiento cardíaco también que hay que saberlo reconocer. La facies mitral clásico de la estenosis de la válvula mitral es un paciente con cianosis peribucal y rubor alrededor, en las mejillas prácticamente, alrededor de la nariz. Otros, tenemos esto, chicos, quería explicarles esto, que tomen muy en cuenta a la tos nocturna seca, ¿ok? Porque este es un signo temprano de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ok? Cuando tu paciente te refiere, no te va a referir edema ni estas cosas, sino te va a referir insomnio. Doctor, no puedo dormir, me despierto en las noches porque me quiero ahogar. Entonces, tienen tos, se paran, se sientan normalmente, mejora su oxigenación y se vuelven a dormir y tienen esta, digamos, esta molestia varias veces en la noche y te la refieren de esta manera. Entonces, estamos enfrente de una patología de ventrículo izquierdo. Y la acropaquia digital causada por la hipoxia tisular, que son los dedos en palillo de tambor. Otras que podríamos encontrar, aunque no muy frecuentemente, la fiebre puede estar presente en los pacientes que estén sufriendo un infarto o postinfarto también, pero también en pericarditis, endocarditis, aunque no es muy común, es un signo que hay que tomar en cuenta en asociación a otros claramente de patología cardíaca. Y la ictericia, que no debe hacerte pensar, esto les gusta preguntar a los doctores, no debe hacerte pensar directamente en una patología hepática o de vías biliares. La ictericia puede ser causada también por insuficiencia cardíaca derecha cuando produce un retorno venoso y llena el hígado de sangre porque no puede retornar esa sangre al corazón derecho. Entonces, este pierde la capacidad de conjugar la bilirrubina y produce una ictericia no conjugada en el paciente. Bien, ahora para saber reconocer algo muy importante que es una emergencia médica, el taponamiento cardíaco, tenemos a la famosa triada de Beck. ¿Ok? Un paciente que está, vean ustedes acá este corazón rodeado por líquido, un taponamiento cardíaco puede ser líquido de cualquier origen, sangre, líquido seroso, y condiciona ruidos cardíacos apagados. Tú auscultas y apenas escuchas los ruidos cardíacos, son hipofonéticos. Hipotensión cuando tú le tomes la presión y distensión de las venas yugulares. Este paciente, dependiendo de la cantidad de líquido que esté alrededor de su pericardio, está en franco riesgo vital, puede morir, así que debe saber reconocer esta triada, la triada de Beck. Para terminar con signos y síntomas, les quería mostrar un poco de los criterios de Framingham de insuficiencia cardíaca, porque se los van a preguntar en todas partes, en el aula de senio, en los hospitales, y sobre todo quería mostrarles la disnea paroxística nocturna, que es la que les decía, el paciente que se despierta varias veces en las noches, necesita ponerse sentado para mejorar su oxigenación, la ingurgitación yugular, el edema agudo de pulmón y el ritmo de galope. El ritmo de galope, que es un ruido sobreagregado a los dos ruidos normales que tenemos en el corazón, el primer y el segundo ruido, se añade un tercero causando el ritmo de galope, se escucha como si estuviera trotando un caballo. Ahora diferencien ustedes el edema agudo de pulmón del derrame pleural, que es criterio menor. El derrame pleural es acumulación de líquido en el espacio pleural. En cambio, el edema agudo
es líquido en el espacio alveolar, ¿ok? Los alveolos se están llenando de líquido y ustedes van a escuchar un estertor pulmonar húmedo a la auscultación, a diferencia del derrame pleural que van a tener matidez a la percusión. Esta matidez va a ser desplazante, la pueden asociar a percusión mate de la columna, disminución de las vibraciones vocales y otros signos también. Entonces, tenemos acá la tos nocturna también, la disnea de esfuerzo y taquicardia, entre los principales de los signos menores, y el edema agudo de pulmón, ritmo de galope, la disnea paroxística nocturna entre los principales de los criterios mayores. Yo necesito un criterio mayor, perdón, dos criterios mayores más un menor, o uno mayor más dos menores para hacer mi diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Bien, ahora pasándonos al examen físico propiamente dicho, no olviden los pasos previos, chicos, porque esto es error común de los estudiantes cuando hacen sus exámenes, sus evaluaciones de corazón, y normalmente se equivocan en las posiciones, ¿ok? Necesitas diferentes tipos de posiciones, manejamos 3 posiciones, depende de lo que tú quieras evaluar en el paciente, y es donde normalmente se equivocan. Entonces, yo empiezo siempre el paso previo 1, identificando a mi paciente y consiguiendo su consentimiento. Le voy a hacer una evaluación cardíaca, ¿puedo continuar? Sí, continúo. En los generales, el ambiente limpio, bien iluminado, silencioso para la auscultación cardíaca y, por supuesto, privado. En específicos, esto es importante, deben mencionarlo siempre antes de hacer su examen. El paciente debe estar en reposo, sin actividad física previa de 30 minutos, porque si no les va a modificar completamente su examen cardíaco. Y las posiciones. Iniciamos siempre en semi-Fowler, les voy a mostrar ahora las posiciones, y varía según la necesidad, ¿ok? Podemos poner al paciente en posición de pachón, en posición de azuley, depende a lo que nosotros necesitemos. Y como instrumento solo los estetoscopio. Bien, entonces estas son las posiciones. La semi-Fowler, empiezas con tu paciente inclinado a 45 grados en la camilla. Ustedes mismos van a tener que modificar en el aula de semiología. Y si yo quiero caracterizar mejor los focos de la base del corazón, entonces le pongo en posición de azuley, que es mi paciente sentado con el tórax hacia adelante, y le puedo pedir también que alce las manos o que simplemente se incline hacia adelante, y escucho mejor las características de la base del corazón. Ahora, si yo quiero caracterizar mejor la punta del corazón, le pido a mi paciente que se ponga de cúbito lateral izquierdo y ausculto o palpo lo que yo quiera en la punta del corazón. Esto es gracias a que cuando yo le pongo en decúbito lateral izquierdo, entonces el corazón se acerca más, la punta del corazón se acerca más a la pared torácica. Y lo propio cuando le pongo en esta posición es la base la que se acerca más a la pared. Yo puedo caracterizar mejor todo lo que yo quiera buscar. Entonces empezamos con la inspección, que como les mencionaba, no es más que la continuación de la inspección de tórax, pero podemos poner, digamos, como importantes estas características. En principio, cuando nosotros veamos un tórax en tonel, como vemos acá, un tórax con su diámetro antero-posterior igualado, o sea, no es aplanado como este en sentido antero-posterior, nos va a modificar las características de nuestro examen porque ese corazón está muy alejado de la pared torácica. Los latidos van a ser tenues, igual que los ruidos, y como es un tórax enfisematoso, pues vamos a escuchar más los ruidos pulmonares, entonces hay que tomar en cuenta. Ahora, en la forma del tórax, tomamos en cuenta sus alteraciones como el pectus excavatum o el pectus carinatum, que normalmente están asociados a malformaciones congénitas de corazón. Y en neonatos, sobre todo, como ustedes ven aquí, los abombamientos de la caja torácica, muy importante. Estos pacientes casi seguro que tengan alguna malformación importante del corazón. Igual la cifoescoliosis, o perdón, la escoliosis, porque va a modificar la posición normal del mediastino, comprimir al corazón, también a los pulmones, y el correcto bombeo del corazón, que a la larga
normalmente produce hipertrofias y anormalidades del latido del corazón. Ahora, esto de acá les quería mostrar para que ustedes sepan reconocer un hábito constitucional que es el paciente con síndrome de Marfan, ¿ok? Es un síndrome que se caracteriza por alterar eh, el tejido conectivo, aumentando las fibras elásticas. Es un paciente longilíneo, o sea, largo, alto, delgado, con extremidades largas, como ustedes ven acá, sus manos también largas, y con el aumento de la flexibilidad en sus articulaciones. Son bastante flexibles. ¿Por qué es importante esto en semiología cardíaca? Porque, como les decía, aumenta las fibras elásticas de su cuerpo. Las grandes arterias de nuestro cuerpo tienen gran cantidad de fibras elásticas, sobre todo la aorta. Entonces, estos pacientes normalmente vienen acompañados de aneurismas de la aorta, de dilatación de la raíz de la aorta, y les condiciona anormalidades valvulares, normalmente por eso problemas de corazón. Entonces, siempre hay que revisar a estos pacientes. En la forma, el hábito constitucional normal de los pacientes, tomamos a este como normolíneo, equilibrado en su tronco y extremidades. Los longilíneos tienen la característica de tener un corazón con la punta hacia abajo, ¿ok? Con la punta hacia abajo, lo que modificaría de alguna manera la presencia de los latidos que vamos a hablar ahora, de los latidos del corazón, normales y anormales, porque su punta no está hacia la izquierda o no está muy hacia 60 grados como debería estar, está más hacia abajo. A diferencia de los brevilíneos, los pequeños y gruesos, entonces su corazoncito va a estar más hacia la izquierda. Va a tener una angulación no de 60 grados, digamos de 30, de 20, y también va a modificar la presencia de la palpación cardíaca, y deben tomar en cuenta. Ahora, para las alteraciones de la piel y del tejido celular subcutáneo, también mencionarles, siempre deben empezar generalmente, o sea, las alteraciones generales de la piel, que amarillo en ictericia, pálido en anemia, azulado en la cianosis, y esto tiene mucha relevancia en semiología cardíaca. Los hematomas, no solo en el tórax, sino en todas partes del cuerpo, porque los pacientes con arritmias cardíacas, por el riesgo que tienen de formar trombos, les dan warfarina. Y si se pasan en la dosis de warfarina, les va a formar hematomas. Y esto es importante porque el paciente puede empezar a sangrar y no parar. Perdón. Bien. Como les decía, que tu paciente puede empezar a sangrar, entonces deben corregir las dosis de warfarina, y la manifestación más temprana es que los hematomas, ¿ok? También el herpes zóster, que siempre lo deben mencionar en cualquier parte del cuerpo, en este caso el edema en esclavina, y las cicatrices que deben saber ustedes si son traumáticas o quirúrgicas. Normalmente las medioesternales por cirugía de corazón abierto, que debe estar bien registrada en sus antecedentes, en su historia clínica. Bien, ahora sí, los latidos normales y anormales de la región precordial. Iniciamos con el supraesternal, por arriba del manubrio. Este puede ser normal en pacientes jóvenes y delgados o en atletas entrenados por la mayor fuerza de su corazón, por así decirlo. Entonces, lo podemos ver y también palpar en el hueco supraesternal, y puede ser patológico en situaciones como aneurismas de la aorta ascendente, perdón, en aneurismas de la aorta ascendente, también en hipertensión arterial y en la insuficiencia aórtica, clásica pregunta de examen, latido supraesternal en insuficiencia de la válvula aórtica. El latido del segundo espacio intercostal, para esto ubico primero el ángulo de Lowy y por debajo el segundo espacio intercostal. Este normalmente es patológico y se debe, como ustedes vean acá, la proyección del segundo espacio intercostal a la actividad de la arteria pulmonar. Entonces, en pacientes con hipertensión pulmonar, con hipertrofia del ventrículo derecho,
que condiciona una mayor fuerza, digamos, de la dirección de la sangre por el ventrículo derecho, me va a dar un latido del segundo espacio intercostal, visible y también palpable, ¿ok? Y descendiendo, tercer, cuarto espacio intercostal, entre el cuarto y el quinto, podríamos también observar un latido anormal, que este sí se relaciona completamente, como ven ustedes aquí, al ventrículo derecho. Entonces, en los pacientes que tengan hipertrofias del ventrículo derecho, como por ser por estenosis de la válvula pulmonar, de la válvula tricuspidia, o hipertensión pulmonar, ustedes van a sentir el latido a este nivel. Bien, el latido epigástrico. Para esto situamos el apéndice ipsifoides y por debajo podemos observar y también palpar un latido. Vean ustedes las proyecciones anatómicas. Esto normalmente se debe a aneurismas de la aorta descendente o también hipertrofia, como ven acá, del ventrículo derecho. Entonces tenemos tres manifestaciones del lado derecho del corazón. Latido epigástrico, del cuarto o quinto espacio intercostal y del segundo espacio intercostal. ¿Ok? Importante para que recuerden. Pero este latido puede ser normal en pacientes caquéticos o muy delgados, en los que el latido normal de la aorta, sea visible por debajo del apéndice ipsifoide. Entonces, ¿cómo yo diferencio, digamos, si es un aneurisma o si mi paciente solo está delgado y estoy viendo un latido por eso? Normalmente los aneurismas provocan una anormalidad del flujo de la sangre. Entonces, cuando yo ponga mi estetoscopio y ausculte ese latido, voy a escuchar un soplo. Y si escucho un soplo, lo más probable es que no sea normal y esté causado por un aneurisma de la aorta. ¿Ok? Bien, ahora el más importante, el latido de choque de la punta, el latido apexiano, el punto de mayor impulso, normalmente tiene esos nombres, se sitúa en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, vean ustedes acá, línea media clavicular del quinto espacio intercostal, nos representa a la sístole del ventrículo izquierdo, la punta del corazón, y este tiene sus características, ¿ok? Y normalmente es pregunta de examen, chicos, se lo tienen que aprender. Es normal en los pacientes jóvenes, adolescentes, poder verlo, palparlo, y entre pacientes de 25 a 40 años, normalmente en la mitad de estos pacientes no lo vemos, no lo sentimos, y esto es normal, ¿ok? Esto es normal, con la edad se va perdiendo y arriba de los 40 años normalmente ya no se lo encuentra. Ahora, en cambio, si tú no encuentras el latido de choque de punta en un paciente menor a 20 años, esto también es anormal. Deberías poderlo encontrar siempre en adolescentes. Ahora, para esto lo caracterizamos en la posición de pachón, de cúbito lateral izquierdo. Cuando yo le pido a mi paciente que se ponga en esta posición, siempre debo sentir el latido de la punta, porque el ventrículo izquierdo se acerca mucho más a la pared, lo palpo y el latido de la punta debe estar siempre ahí. Si yo no lo encuentro en esta posición, este paciente tiene alguna anormalidad miocárdica del corazón, ¿ok? Y caracterizamos. Tiene que ser, en principio, como les decía, visible en adolescentes. Tiene un área no mayor a 20 milímetros, o sea, 2 centímetros. Si yo veo latido de la punta, no debe ser mayor a 2 centímetros en su posición normal. Y mañana, cuando veamos la palpación, vamos a hablar de cómo se siente, de qué alteraciones tiene cuando se desvía a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, cómo se siente un doble latido, cómo se siente un tercer ruido cardíaco a la palpación en el choque de la punta. Entonces, para mañana, chicos, que ya está a punto de acabarse el tiempo, revisen por favor bien el latido de choque de la punta y nos vamos a centrar mucho más para su examen en la auscultación del corazón, ¿ok? Que es prácticamente la parte más importante. Y aunque está descrita la percusión, como el doctor les dijo que no van a tomar en cuenta eso, no lo vamos a ver. Mañana solo vamos a ver palpación y auscultación. Bien, chicos, eso sería todo. Cualquier duda o pregunta, avísenme al grupo y mañana nos vemos a las 8 de la mañana.
¿ok? Porque por la noche ya es su examen. Eso sería todo, gracias. Muchas gracias, Rafael. Buenas noches. Buenas noches a ustedes.